El ventilador del techo da vueltas lentas, removiendo un aire pesado que huele a aceite quemado, metal caliente y café recalentado desde la tarde. Afuera, la tormenta cae sin descanso sobre las láminas oxidadas del taller Motores del Sur. El sonido de la lluvia se mezcla con el zumbido de una lámpara vieja que parpadea sobre mi cabeza. Son casi las 11:45 de la noche, y yo sigo aquí, con las manos ennegrecidas y el cuerpo cansado, pero con la mente atada al motor que no quiere despertar. El Porsche Cayenne híbrido frente a mí brilla bajo la luz amarilla como si se burlara de mí. Pertenece a Eduardo Larios, dueño de una empresa de transporte de lujo, un hombre que habla mirando por encima del hombro. Una mecánica mujer tocando un Porsche, dijo riendo la primera vez que vino. A veces pienso que sigo arreglando sus autos solo por orgullo, para demostrarle que el talento no tiene género. Ajusto el módulo de inyección una vez más, escuchando el chasquido de la herramienta contra el metal. En este barrio industrial, el eco de los golpes es mi forma de conversar con la soledad. Cuando me preparo para cerrar, algo se mueve afuera, entre los relámpagos. Una silueta encorvada se refugia bajo el toldo. Es un hombre mayor, empapado, con la ropa pegada al cuerpo y los labios temblando. Sus ojos no piden limosna, observan el interior del taller como si recordaran cada rincón. Me quedo inmóvil unos segundos, dudando entre el miedo y la compasión. Luego abro la puerta y el viento frío invade el lugar. Si quiere, puede quedarse aquí dentro. Hay un sofá y un poco de café caliente, digo, intentando sonar firme. El hombre levanta la cabeza con lentitud, su voz es ronca, cansada, pero agradecida. Hace años que nadie me llama, señor. Le alcanzo una toalla limpia y cierro el portón. Vuelvo a la mesa de trabajo mientras él se sienta en silencio. Afuera, la tormenta arrecia, pero dentro del taller, por primera vez en semanas, siento algo parecido a paz. Quiero saber de ti, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. A la mañana siguiente, el sonido de una bocina me arranca de golpe del sueño. Me había quedado dormida en la silla, con la cabeza sobre la mesa y el olor del café viejo pegado en la piel. El mendigo, envuelto en una cobija que encontré en el depósito, limpia el suelo con un trapo, como si quisiera agradecer de alguna manera. No me da tiempo de decirle nada. La voz de Eduardo Larios irrumpe desde la entrada con la fuerza de un trueno. ¿Se puede saber qué clase de circo es este?, grita, avanzando entre los autos. Su traje gris está empapado de arrogancia. Ve al hombre agachado, limpiando el piso, y su rostro se deforma en una mueca de asco. ¿Qué demonios hace un vagabundo en mi taller? ¿Es aquí donde gasto mis 50,000 pesos mensuales en mantenimiento? Intento explicarle, pero su tono se vuelve cortante, filoso. Si un cliente llega a ver esto, cierro el contrato hoy mismo. Entiende, Morales, no pago para que conviertas mi inversión en un albergue. Me quedo quieta, tragando la rabia, con los dedos apretados alrededor de la llave inglesa. Podría decirle tantas cosas, pero solo respondo lo justo: el auto estará listo antes del mediodía. Lo prometo. Eduardo me lanza una última mirada despectiva y se marcha bajo el sol que recién empieza a filtrarse. El mendigo me observa en silencio, con una mezcla de culpa y ternura en los ojos. Me acerco y dejo la herramienta sobre la mesa. No debí traerlo aquí, murmuro, sin mirarlo. Él niega despacio, con esa calma que solo tienen los que han perdido todo. No se equivoque, señorita, dice. A veces, los que creemos perdidos solo necesitamos un poco de confianza para volver a arrancar. Sus palabras me detienen.
Me mira con una lucidez extraña, como si conociera mis heridas. El sol se refleja en un charco de aceite, y por un segundo, el taller entero parece respirar distinto. Él se levanta, camina hasta el porche y pasa la mano por el capó con respeto, como quien saluda a un viejo amigo. El problema no está en el motor, dice de pronto, sin que yo le haya preguntado. Está en la calibración del módulo de inyección, el sensor de flujo está leyendo al revés. Me quedo paralizada. ¿Cómo demonios sabe eso? ¿Cómo dijo? Pregunto, creyendo que no escuché bien. El hombre se encoge de hombros, sus manos tiemblan pero su voz es firme. El flujo de aire entra al sistema, pero el sensor cree que sale. Eso hace que el motor se ahogue y falle el encendido. Pruébelo. Cambie la polaridad y verá. No sé si reír o llamarlo loco, pero hay algo en su mirada que no permite duda. Conecto el multímetro, reviso la línea y, tiene razón. La lectura está invertida. Modifico el cableado con cuidado, respiro hondo y giro la llave. El porche arranca suave, con un rugido parejo, como si despertara de un sueño largo. El aire vibra. Me quedo unos segundos escuchando el motor, el sonido más perfecto que haya oído en semanas. El hombre sonríe levemente, con un orgullo que no parece impropio de un vagabundo. ¿Cómo sabía eso? Le pregunto, todavía incrédula. Él observa el suelo, esquivando mis ojos. Porque este sistema lo diseñé yo. Siento que el cuerpo se me enfría. Antes de que pueda decir nada, toma la cobija, la dobla con cuidado y se dirige hacia la puerta. Gracias por el café, señorita, dice con una voz que parece venir de otro tiempo. No cualquiera abre su puerta en una noche así. Cuando intento detenerlo, ya está cruzando la calle bajo el sol pálido de la mañana. Me doy vuelta y noto algo sobre el sofá, una llave inglesa vieja, pesada, con las iniciales J. M. Grabadas en el metal oxidado. Las reconozco al instante. Son las de mi padre, Julián Morales Mejía. El aire se me corta. 10 años sin saber de él, 10 años creyendo que estaba muerto, y ahora esas letras brillan frente a mí como un golpe. Me apoyo contra la mesa, sintiendo como el ruido del taller se apaga. Afuera, la lluvia vuelve a caer, y en mi pecho, algo que había estado dormido mucho tiempo empieza a despertar. Me quedo mirando esa llave inglesa como si pesara una tonelada. Las letras talladas en el metal parecen sangrar bajo la luz del taller. J. M. Julián Morales Mejía, mi padre. El mismo hombre que una noche se fue sin decir palabra, dejando solo una deuda, un taller vacío y a mí, con 18 años, sosteniendo el silencio de una familia rota. Cierro los ojos y lo veo como entonces, con las manos agrietadas por el trabajo, la camisa azul impregnada de grasa y el olor a cigarro barato mezclado con aceite. Dijo que saldría a hablar con su socio y nunca regresó. Encontré su foto en los periódicos semanas después, entre noticias de estafa y quiebra. Desde entonces, juré no volver a confiar en nadie. Ahora, esa promesa vieja me arde en la garganta. Camino hasta la puerta del taller. Abro apenas para mirar la calle, está vacía, solo el eco de la lluvia y el sonido de un tren distante. ¿Era posible que ese hombre fuera él? ¿Que mi padre hubiera dormido bajo mi techo sin que yo lo reconociera? Mi mente quiere negarlo, pero mi corazón ya lo sabe. El resto del día pasa entre el zumbido de los motores y el murmullo de mis pensamientos. Los muchachos llegan a trabajar, y trato de disimular el temblor en mis manos mientras les doy las órdenes de rutina. Cada vez que miro la llave inglesa sobre la mesa, siento un nudo en el pecho.
Pienso en salir a buscarlo, pero ¿por dónde empiezo? Guadalajara es grande, y la gente que vive en la calle se vuelve invisible. Al caer la tarde, me siento en el sofá donde él durmió. El olor a lluvia aún flota en el aire. Acaricio la herramienta y murmuro, si de verdad eras tú, ¿por qué volviste ahora? Afuera, el viento mueve el cartel del taller, y las letras oxidadas suenan como una respuesta, Motores del Sur. Siento que esta historia, la mía, acaba de arrancar. Me quedo mirando esa llave inglesa como si pesara una tonelada. Las letras talladas en el metal parecen sangrar bajo la luz del taller. J. M. M. Julián Morales Mejía, mi padre. El mismo hombre que una noche se fue sin decir palabra, dejando solo una deuda, un taller vacío y a mí, con 18 años, sosteniendo el silencio de una familia rota. Cierro los ojos y lo veo como entonces, con las manos agrietadas por el trabajo, la camisa azul impregnada de grasa y el olor a cigarro barato mezclado con aceite. Dijo que saldría a hablar con su socio y nunca regresó. Encontré su foto en los periódicos semanas después, entre noticias de estafa y quiebra. Desde entonces, juré no volver a confiar en nadie. Ahora, esa promesa vieja me arde en la garganta. Camino hasta la puerta del taller. Abro apenas para mirar la calle, está vacía, solo el eco de la lluvia y el sonido de un tren distante. ¿Era posible que ese hombre fuera él? ¿Que mi padre hubiera dormido bajo mi techo sin que yo lo reconociera? Mi mente quiere negarlo, pero mi corazón ya lo sabe. El resto del día pasa entre el zumbido de los motores y el murmullo de mis pensamientos. Los muchachos llegan a trabajar, y trato de disimular el temblor en mis manos mientras les doy las órdenes de rutina. Cada vez que miro la llave inglesa sobre la mesa, siento un nudo en el pecho. Pienso en salir a buscarlo, pero ¿por dónde empiezo? Guadalajara es grande, y la gente que vive en la calle se vuelve invisible. Al caer la tarde, me siento en el sofá donde él durmió. El olor a lluvia aún flota en el aire. Acaricio la herramienta y murmuro, si de verdad eras tú, ¿por qué volviste ahora? Afuera, el viento mueve el cartel del taller, y las letras oxidadas suenan como una respuesta, Motores del Sur. Siento que esta historia, la mía, acaba de arrancar. Esa noche no pude dormir. El sonido de la lluvia se mezclaba con el zumbido de los motores en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada del hombre, su forma de pasar los dedos sobre el porche, la exactitud de sus palabras. ¿Y si realmente era mi padre? ¿Y si el destino había decidido devolverlo justo cuando más cerca estaba de rendirme? No quería ilusionarme con fantasmas, pero esa llave inglesa sobre la mesa no era una coincidencia. Era la misma que él usaba cuando me enseñaba a calibrar carburadores, aquella que yo creía perdida el día que desapareció. Recuerdo que una vez me dijo, el metal no se rompe, hija, solo se deforma. Lo importante es si todavía resiste. Quizás se refería a la gente. Al amanecer, salí con el corazón encendido. Caminé por las calles empapadas, mirando bajo cada toldo. En cada esquina, buscando una figura parecida. Pregunté a vendedores, a recolectores de cartón, a taxistas. Nadie lo había visto. En cada respuesta negativa sentía que el aire se me iba. A las 10 regresé al taller con los pies mojados y el alma pesada. Los chicos trabajaban en silencio, quizá notaron algo en mi cara, pero nadie se atrevió a preguntar. Guardé la llave inglesa en el cajón principal y me obligué a seguir. Pasaron los días, pero no pude dejar de pensar en él. En las noches, cuando todos se iban, me quedaba revisando la contabilidad,
fingiendo que el ruido de las calculadoras tapaba mis pensamientos. Eduardo no volvió en toda la semana, lo cual fue un alivio temporal. Sin embargo, su amenaza seguía flotando. Si se enteraba del mendigo, perdería el contrato que mantenía mi negocio vivo. Yo sabía lo que eso significaba, volver a empezar desde cero. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Por primera vez en años, sentí que alguien, o algo, me estaba poniendo a prueba. Tal vez la vida quería saber si aún recordaba cómo se arreglan las piezas que uno no puede comprar. El domingo me encontró en el taller, sola, con la radio encendida en volumen bajo y la puerta abierta para que entrara el aire tibio de Guadalajara. Los motores dormían, pero mi cabeza no. Tomé una libreta vieja, de esas donde mi padre anotaba cada ajuste de carburador, y comencé a escribir lo que recordaba del hombre, la voz, las manos, la forma en que miraba las herramientas como si fueran parte de su cuerpo. Cuanto más escribía, más convencida estaba de que no podía ser un extraño. Si había sobrevivido 10 años en la calle, ¿por qué no había regresado antes? Tal vez la vergüenza es más pesada que la muerte. Lo sé porque yo también la he sentido. En este oficio, una mujer tiene que fallar 1000 veces menos que un hombre para ser respetada. Cada cliente que duda de mí revive la humillación de aquel socio que le robó todo a mi padre. Pero ese mendigo, ese desconocido que arregló el motor con una frase, me recordó que la dignidad no se pierde, se oxida, se pule y vuelve a brillar. El lunes llegó Eduardo Larios con su eterno traje gris y su perfume caro, empapando el aire de soberbia. El Porsche funcionaba como nuevo, pero ni siquiera lo mencionó. Por fin cumpliste un plazo, dijo, recorriendo el taller con la mirada, buscando un error que poder señalar. Le prometí que estaría listo antes del mediodía, respondí. Y más te vale que siga así. Tengo una flotilla de 8 autos más y no puedo confiar en alguien que da hospedaje a indigentes. Su voz retumbó entre las paredes. Sentí el impulso de responderle, pero me contuve. Lo dejé hablar, como se deja ladrar a un perro tras una reja. Cuando se fue, mis 3 empleados me miraron expectantes. ¿De verdad te va a quitar el contrato?, preguntó Miguel. No lo sé, respondí, limpiando mis manos con un trapo, pero aunque lo haga, prefiero perder un cliente antes que perderme a mí misma. Nadie dijo nada. Solo el zumbido del compresor llenó el silencio, como si también me diera la razón. Esa noche el taller quedó completamente a oscuras, excepto por la luz tenue que se filtraba desde la calle. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a tierra mojada y a gasolina. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra una llanta enorme y fría. Miré mis manos, ásperas, llenas de grietas, con la piel manchada por el trabajo de años. Acaricié la llave inglesa y sentí el metal helado contra mis dedos. En esas marcas oxidadas estaba grabada toda mi historia, la niña que veía a su padre reparar motores hasta la madrugada. La adolescente que lo esperó en vano una noche entera, la mujer que juró no depender de nadie para sobrevivir. Todo eso cabía en una sola herramienta. Cerré los ojos y recordé su voz. El motor es como la vida, hija. Si lo fuerzas, se rompe. Si lo escuchas, respira. Sentí un nudo en la garganta. Tal vez ese hombre no era mi padre. Tal vez solo era un loco con suerte. Pero me dejó la sensación de que algo debía reparar dentro de mí antes de seguir reparando los autos de los demás. Encendí la radio vieja y una canción de Vicente Fernández llenó el silencio. Por primera vez en años, no me molestó escucharla. Al día siguiente llegué más temprano que nunca. El sol todavía no había salido y el taller olía a humedad.
Encendí el compresor, serví café y comencé a trabajar sin descanso. Los chicos llegaron 1 hora después y me encontraron cubierta de grasa, con los auriculares puestos, concentrada. Me miraron sorprendidos, como si vieran a otra persona. Miguel se acercó. ¿Dormiste aquí?, preguntó. Sonreí. No dormí, pero arreglé algo importante, contesté. No entendió, y tampoco necesitaba hacerlo. Cuando me quedé sola otra vez, miré el cartel del taller. Motores del Sur, letras desgastadas, casi borradas. Decidí que era hora de cambiarlo. Quería que ese nombre significara algo más que un lugar para arreglar autos. Quería que fuera un lugar donde las personas también pudieran volver a arrancar. Durante la semana siguiente, comencé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. El viejo del café de la esquina, el niño que vendía dulces en el semáforo, la mujer que barría la acera con una escoba rota, todos tenían algo en común, una mirada cansada pero todavía encendida, como motores que seguían funcionando con poca gasolina. Empecé a llevar termos con café extra, un par de panes, herramientas que ya no usaba y que podían servirles. No era caridad, era una forma de reparar lo que el tiempo había oxidado en mí. Cada vez que les daba algo, sentía que la llave inglesa de mi padre brillaba un poco más. Mis empleados me miraban raro, pero nadie decía nada. Una tarde, mientras cerrábamos, Miguel comentó: «Nunca te había visto tan tranquila, jefa». «Tal vez porque por fin entiendo para qué sirve este lugar», respondí. Él sonrió, confundido, y siguió barriendo el suelo. A la mañana siguiente, Eduardo regresó con su habitual aire de superioridad, el traje impecable y su mirada de quien cree que todo se compra. «Vine a dejar otro auto», dijo sin saludar. «Pero antes quiero asegurarme de que no andes hospedando mendigos otra vez». Su tono goteaba desprecio. Lo miré con calma. «Tranquilo, señor Larios. Aquí solo se repara lo que vale la pena». «Espero que te refieras a los autos», respondió con una sonrisa seca. «A todo», contesté. Se quedó callado unos segundos, incómodo con mi respuesta. «Bueno, Morales, no te me pongas filosófica. Quiero ese vehículo listo para el viernes». «Lo estará. Pero si quieres saber, le estoy cambiando el cartel al taller». «¿Y eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Porque los motores no son lo único que puede volver a arrancar». No entendió, y tampoco lo esperaba. Cuando se fue, sentí que el ruido de su motor desaparecía junto con una parte de mi miedo. Por primera vez, no me importaba si perdía ese contrato. Había algo más grande encendiéndose en mi interior, algo que ni el dinero ni su arrogancia podían apagar. Los días se convirtieron en semanas, y el taller empezó a transformarse conmigo. Puse una cafetera vieja junto a la puerta, un cartel que decía: «Si tienes frío, entra. Aquí siempre hay café y respeto». Algunos se reían al verlo, otros solo pasaban de largo, pero poco a poco la gente del barrio empezó a detenerse. Primero fue un joven que pedía trabajo por unas monedas, le dejé barrer el frente. Después vino una mujer que dormía en el parque con su hija, le ofrecí una comida caliente y unas horas de limpieza. Sin planearlo, Motores del Sur empezó a llenarse de personas que la vida había dejado en punto muerto. Y, curiosamente, los motores también empezaron a rendir mejor. No sé si fue coincidencia o si el alma del taller se contagió de esa energía nueva, pero los autos salían con un sonido más limpio, casi agradecido. Cada vez que escuchaba uno rugir al arrancar, pensaba en mi padre y en esa noche de lluvia. A veces imaginaba que aún estaba cerca, observando desde alguna esquina.
Una tarde, mientras ajustaba un carburador, entró una pareja elegante preguntando por una vacante de mecánico. El hombre tenía las manos temblorosas y la mirada apagada. «Busco trabajo», dijo. «Me dijeron que aquí no se mira el pasado». La frase me heló el cuerpo. Levanté la vista, y por un instante todo el aire se detuvo. Era él. Limpio, peinado, con la barba recortada y una camisa que no ocultaba las cicatrices del tiempo, pero sí mostraba la dignidad recuperada. «Aquí solo importa lo que uno está dispuesto a reparar», respondí con un hilo de voz. Él asintió, y en ese gesto reconocí al hombre que me enseñó a escuchar los motores. Nos quedamos unos segundos mirándonos, como si las palabras estorbaran. Luego se acercó, y sin decir nada, me abrazó. Sentí el olor a jabón nuevo mezclado con el recuerdo del aceite viejo. Ese abrazo fue el primer encendido de una nueva vida para ambos. A partir de ese día, el taller dejó de ser solo un espacio de trabajo y se convirtió en un punto de encuentro. Algunos clientes habituales comenzaron a notar el cambio. «Aquí se respira distinto, Morales», me dijo uno, mientras esperaba su factura. Tenía razón. Entre el sonido de las herramientas y el olor a aceite, había algo nuevo, una sensación de vida. Los jóvenes que antes solo pasaban para pedir unas monedas ahora venían a ofrecer ayuda. Uno pintó las paredes, otro reparó el portón. Les pagaba lo que podía, pero lo más importante era ver cómo, poco a poco, se enderezaban. El ruido de un motor arrancando era casi un himno de esperanza. A veces, cuando cerraba, me quedaba mirando el letrero recién pintado, «Motores del Sur, segunda marcha». Ese nombre me hacía sonreír. Pensaba en mi padre, en los errores, en las vueltas de la vida, y entendía que cada persona merece una segunda marcha, una oportunidad de seguir avanzando aunque el camino esté lleno de baches. Una noche, ya cerca de las 10, alguien tocó la puerta del taller. Pensé que era un cliente retrasado o alguno de los chicos olvidando su mochila. Cuando abrí, encontré a Eduardo Larios empapado por la lluvia, con su Porsche apagado a unos metros de la acera. «¿Qué pasó?», pregunté, sin sorpresa. «Se murió en plena avenida», respondió, molesto. «Y mis choferes están ocupados. Necesito que lo arregles ahora». Me crucé de brazos. «El taller cierra a las 8. Te pago el doble. No es cuestión de dinero. Aquí se respeta el horario». «¿Desde cuándo pones condiciones?». «Desde que aprendí que no todo lo que brilla tiene valor, señor Larios». Por primera vez, me quedé tranquila ante su silencio. Detrás de mí, el nuevo cartel brillaba bajo la luz amarilla. El sonido de la lluvia volvió a llenar el espacio entre nosotros, y en ese momento supe que nada ni nadie volvería a hacerme sentir pequeña. Eduardo Larios se quedó unos segundos en silencio, empapado, con la camisa pegada al cuerpo y la mirada vacilante. Nunca lo había visto así, sin su escudo de soberbia. Detrás de él, el Porsche seguía inmóvil, con las luces encendidas bajo la lluvia. Respiré hondo, tomé las llaves del tablero y salí. La lluvia me golpeó la cara, fría y pesada, como una advertencia. Revisé el motor, el alternador estaba cubierto de agua, el sistema eléctrico colapsado. «Tu auto está igual que tú», dije sin levantar la voz. «Brilla por fuera, pero por dentro está a punto de apagarse». No respondió. Se quedó observándome mientras yo trabajaba bajo la tormenta, con las mangas empapadas y el cabello pegado al rostro. Cuando terminé, cerré el capó y el motor rugió suave, obediente. Eduardo me miró diferente, como si por primera vez entendiera lo que hacía.
Nunca imaginé que una mujer soportaría tanto, murmuró. No se trata de soportar, respondí, se trata de no olvidar quién eres, aunque todos te miren como si no valieras nada. Él asintió en silencio. Por un instante, el ruido de la lluvia fue lo único que existía entre nosotros. Luego extendió la mano, dudando. Gracias, Morales. De nada, señor Larios, contesté. Pero recuerde, no todos los que parecen rotos están perdidos. Subió al coche y se fue sin decir más. Lo vi desaparecer entre las calles encharcadas, con el reflejo de los faros diluyéndose como una promesa. Cuando regresé al taller, mi padre me esperaba en la entrada, con el uniforme limpio y una sonrisa cansada. Te vi desde lejos, dijo. Siempre supe que ibas a arreglar más que motores. Me temblaron las manos. Pensé que te había perdido, susurré. Él negó despacio. A veces uno tiene que romperse para entender cómo volver a funcionar. Nos abrazamos en medio del ruido del compresor, mientras afuera, la lluvia finalmente se rendía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Esa noche trabajamos lado a lado hasta tarde, como si los años perdidos se hubieran detenido frente al olor a grasa y al sonido de las herramientas chocando contra el metal. Julián se movía con la misma precisión de siempre, aunque sus manos temblaban un poco. A cada golpe de martillo, el eco traía recuerdos de mi infancia, las tardes que pasaba viéndolo reparar motores, los consejos que me repetía una y otra vez, las risas que se quedaron atrapadas entre los muros de un taller que ahora volvía a tener vida. Cuando terminó de ajustar una pieza, me miró con los ojos brillantes. Nunca te pedí perdón, dijo. Me fui porque no soportaba que me vieras caer. Creí que te haría menos daño si desaparecía. Me sentí pequeña, como cuando tenía 8 años. Me hiciste más fuerte, papá, respondí, pero también más dura. Pensé que la dureza era lo mismo que la fuerza, y me equivoqué. Nos quedamos callados un rato, mirando el motor encendido, escuchando su ritmo constante. Este taller sobrevivió por ti, susurró él. Y ahora puedes salvar a otros. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña, una mezcla de trabajo, redención y aprendizaje. Julián llegaba antes del amanecer, limpiaba, ordenaba, revisaba los motores viejos y enseñaba a los muchachos con una paciencia que yo había olvidado tener. Los clientes, al principio desconfiados, pronto empezaron a pedirle consejo. No sabían quién era. Solo veían a un hombre con experiencia y dignidad. A veces lo observaba de lejos, guiando a los jóvenes, riendo con ellos, y me costaba creer que ese mismo hombre había dormido bajo la lluvia una noche. Una tarde, lo encontré arreglando un viejo cartel metálico. Había borrado parte del óxido y grabado unas palabras nuevas: segunda marcha, escuela de mecánica y dignidad. Lo miré emocionada. ¿Por qué le pusiste así?, pregunté. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, hija, contestó. Hasta los motores más dañados pueden volver a arrancar si alguien cree en ellos. Pasaron los meses, y el taller se convirtió en algo que ni yo misma habría imaginado. Motores del Sur ya no era solo mi sustento, sino un refugio donde las vidas rotas encontraban su propio ritmo. El olor a aceite seguía impregnando el aire, pero ahora se mezclaba con risas, música y conversaciones que llenaban cada rincón. Julián llegaba cada mañana con su gorra vieja y un termo de café, saludaba a todos por nombre, con ese tono sereno que solo tienen los que han aprendido a perdonarse. Empezamos a recibir personas recomendadas por asociaciones, vecinos,
incluso parroquias. Algunos venían buscando trabajo, otros, simplemente, un lugar donde sentirse útiles. Y todos salían distintos. Veía sus manos aprender a sostener una herramienta, a confiar en el propio pulso. Y comprendía que mi padre tenía razón, reparar motores era reparar almas. A veces me detenía a observarlo mientras enseñaba, con la luz del atardecer entrando por las rendijas del techo y el polvo dorado flotando alrededor. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. Eduardo Larios volvió un día cualquiera, como si el destino hubiera decidido probar cuánto había cambiado mi mundo. Llegó sin anunciarse, con otro de sus autos de lujo y su eterno aire de superioridad, aunque esta vez algo en él se veía distinto. No traía la misma seguridad arrogante, sus pasos eran más pesados, su mirada menos afilada. «Necesito que me revisen la caja automática», dijo, dejando las llaves sobre el mostrador. Julián estaba detrás, ajustando un motor. Cuando lo vio, Eduardo frunció el ceño. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó con incredulidad. «Así es», respondió mi padre, limpiándose las manos con un trapo. «Soy el jefe de mecánicos. Aquí tratamos máquinas de lujo y personas con respeto». Eduardo se quedó callado. El silencio duró unos segundos eternos. Sus ojos se movieron del rostro de mi padre al nuevo cartel colgado sobre la pared, segunda marcha, Escuela de Mecánica y Dignidad. Pareció leerlo 2 veces antes de bajar la mirada. Por primera vez, no tuvo nada que decir. Solo asintió y esperó, como un alumno frente al maestro. Aquel momento no necesitó palabras. La vida, finalmente, había cerrado el circuito. Cuando Eduardo regresó a recoger su coche, la escena fue muy distinta de las anteriores. Entró despacio, con las manos en los bolsillos, mirando a su alrededor como quien entra en un lugar sagrado. Había música suave sonando, los muchachos trabajando en grupo, y el olor a café recién hecho mezclándose con el de los motores. Julián revisaba los últimos detalles del Porsche mientras explicaba a 2 jóvenes cómo calibrar la presión del aceite. Eduardo se detuvo a observarlos. Por primera vez lo vi en silencio, sin gestos de superioridad, sin órdenes ni quejas. Cuando el motor rugió impecable, mi padre sonrió. «Listo. Corre mejor que antes», dijo con tranquilidad. Eduardo asintió y extendió la mano. «Gracias, maestro». Julián la aceptó con firmeza. Ese simple apretón de manos tenía el peso de una lección que no se enseña en ningún manual. El respeto se gana cuando uno decide reparar, no humillar. Eduardo se volvió hacia mí, quizá buscando algo de su antiguo poder, pero solo encontró mi calma. «Morales», dijo, «debo admitir que me equivoqué contigo». «No conmigo», respondí, «sino con la gente que subestimas. No somos piezas descartables. Somos máquinas que aprenden a funcionar mejor después de romperse». Él bajó la mirada y, por un instante, juraría que se sintió pequeño. Dejó el pago sobre el mostrador, sin discutir el precio. Antes de irse, miró el letrero del taller una vez más. «Segunda marcha», repitió en voz baja. «Bonito nombre». «No es un nombre, es una oportunidad», dije. Sonrió apenas, subió al coche y se fue. Cuando el sonido del motor desapareció por completo, respiré profundo. Miré a mi padre, a los chicos, al taller que alguna vez fue mi refugio y ahora era mi legado. Todo brillaba bajo la luz cálida del atardecer, las herramientas limpias, los rostros concentrados. La vida moviéndose con la precisión de un engranaje nuevo. Me di cuenta de que mi historia, la que comenzó en una noche de tormenta, había encontrado su destino,
no en la riqueza, ni en la venganza, sino en la compasión que repara lo que el mundo da por perdido. Con el paso de los meses, Segunda Marcha creció más allá de lo que había imaginado. Los vecinos empezaron a donar herramientas, empresas locales ofrecieron materiales. Y hasta la Universidad Técnica de Guadalajara envió pasantes para aprender del taller social que cambiaba vidas. En el fondo, no era un proyecto de mecánica, sino de redención. Ver a mi padre caminar entre los jóvenes, corrigiendo posturas, enseñando paciencia, me recordaba quién había sido y quién volvió a ser. Había algo casi poético en esa imagen, un hombre que había perdido todo y que ahora reconstruía el futuro de otros con la misma llave que una vez simbolizó su ruina. Una tarde, mientras él explicaba cómo ajustar un pistón, un joven exconvicto se le acercó con los ojos húmedos. «Gracias por creer en mí, don Julián. Nadie más lo hizo». «No me agradezcas a mí», respondió él, posando la mano sobre su hombro. «Agradece a quien te dio una segunda marcha». «¿A Lucía?», preguntó el chico. Mi padre asintió. Ella fue quien nunca apagó el motor. Yo solo aprendí a escucharlo de nuevo. Yo observaba desde la distancia, sin interrumpir, con una mezcla de orgullo y ternura. El taller vibraba con una energía que ya no dependía del ruido de los autos, sino de las voces, de las risas, del propósito compartido. Una noche, me senté frente al escritorio y abrí el viejo cuaderno donde mi padre anotaba los diagnósticos. En la última página, escribí con mano firme: «El amor también tiene torque». Cerré el cuaderno y miré alrededor. Los muchachos guardaban herramientas. Julián apagaba las luces una a una. Antes de salir, me dijo: «¿Sabes cuál es la diferencia entre un motor y una persona?». «¿Cuál?». «El motor necesita combustible, las personas, esperanza». Lo abracé fuerte, consciente de que aquel hombre, una vez perdido en la calle, había vuelto no solo a mi vida, sino a su propio corazón. Esa noche dormí con el sonido de la lluvia de fondo, pero ya no era un lamento, era una melodía de comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo, emoción y aprendizaje. Lo que comenzó como un pequeño taller en un barrio industrial se transformó en un espacio vivo, lleno de historias, herramientas compartidas y segundas oportunidades. Segunda Marcha ya no era solo un nombre pintado en el cartel, era un símbolo. La gente llegaba desde otros distritos. Algunos atraídos por curiosidad, otros buscando una chispa que encendiera de nuevo sus vidas. Los muchachos que antes barrían el suelo ahora enseñaban a otros a usar una llave inglesa. Las mujeres que venían por un café terminaban aprendiendo a cambiar una bujía o a medir la presión del aceite. Cada día era una orquesta de sonidos mecánicos, mezclados con risas, gritos de ánimo y música de fondo que se filtraba por las rendijas del techo. A veces, me detenía en la puerta solo para observar el movimiento, las manos, los gestos, la concentración. Sentía que el taller respiraba, que tenía alma. Y en el centro de todo, mi padre. Julián caminaba con paso lento, pero seguro, con la mirada firme de quien encontró su lugar en el mundo. Se había convertido en maestro, guía y espejo. Era imposible no admirarlo, hablaba poco, pero cada frase suya pesaba como una lección de vida. Una tarde, lo vi inclinarse junto a un joven que acababa de salir de un centro de rehabilitación. El muchacho tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. «Nunca nadie me dio una oportunidad», dijo, evitando mirarlo. Julián sonrió con ternura. «Entonces esta es la primera», respondió. «Aquí no preguntamos de dónde vienes, sino que estás dispuesto a reparar». El joven rompió a llorar. Yo observaba desde el fondo,
con un nudo en la garganta. Entendí que lo que mi padre me había devuelto no era solo su presencia, sino el sentido mismo de mi existencia. Segunda Marcha no era un negocio, era una promesa. Una máquina que reparaba dignidades, un refugio donde cada chispa humana encontraba un nuevo encendido. Esa noche, al cerrar el portón, miré el cartel iluminado por la luz del poste y sentí que, por primera vez, el ruido de los motores sonaba como un canto. Era la música de la esperanza, el pulso de algo que ya no podía detenerse. El año terminó con un reconocimiento que ninguno de nosotros esperaba. Una periodista local vino a hacer un reportaje sobre talleres con impacto social, y cuando vio lo que habíamos construido, decidió dedicarle una página entera del periódico. La foto principal mostraba a Julián y a mí trabajando juntos, con las manos manchadas de grasa y sonriendo. El título decía, Motores que reparan vidas. A la mañana siguiente, el teléfono no paró de sonar. Empresas ofrecían donaciones, escuelas pedían visitas, e incluso un canal de televisión quiso grabar un documental. Pero lo que más me conmovió fue ver llegar a antiguos alumnos, hombres y mujeres que un día durmieron en la calle y ahora volvían con uniforme nuevo y una caja de herramientas bajo el brazo. Algunos ya tenían su propio taller, otros trabajaban en empresas automotrices, pero todos traían el mismo brillo en los ojos. Julián los recibía con un abrazo y una frase que se volvió su lema: no me agradezcan, muchachos. Solo sigan reparando el mundo. Yo los observaba, sintiendo que cada historia era una pieza del motor más grande que habíamos construido, la comunidad. Una tarde de verano, el cielo se volvió naranja y el calor hacía vibrar el aire sobre el asfalto. Me senté frente al taller, mirando el horizonte mientras mi padre limpiaba una bujía con la calma de siempre. ¿Sabes?, me dijo sin levantar la vista. Creo que este taller ya no nos pertenece. ¿Cómo que no?, pregunté, sonriendo. Pertenece a todos los que un día creyeron que no servían para nada y aquí descubrieron que sí. Guardé silencio. El viento movió el cartel y el metal hizo un leve tintineo, como si el taller mismo respondiera. En ese instante, entendí que tenía razón. Segunda Marcha era un engranaje que no necesitaba fama ni fortuna para seguir funcionando. Bastaba con el sonido de una llave girando, una risa compartida o un motor encendiendo después de años de silencio. Y mientras el sol se apagaba lentamente, supe que esa herencia, la compasión, el trabajo y la fe en el otro, sería el legado más duradero de mi vida. El tiempo pasó como un viento cálido que sopla sin avisar, y un día me di cuenta de que Segunda Marcha ya no era un simple taller, era una familia. Cada historia que cruzaba esa puerta se mezclaba con las demás, creando una sinfonía de redenciones imposibles y comienzos nuevos. Los sábados organizábamos almuerzos colectivos. Las mesas de trabajo se convertían en comedores improvisados con manteles viejos, ollas de frijoles y tortillas hechas por las mujeres que antes solo miraban desde afuera. Los jóvenes que una vez tuvieron miedo de tocar una herramienta ahora enseñaban con orgullo, y los motores rugían como si celebraran la vida misma. A veces, me encontraba mirando desde la entrada, viendo a mi padre caminar despacio entre todos, saludando, riendo, dándoles consejos. Sus canas brillaban bajo la luz del mediodía, y su figura tenía algo de sagrado. En él había un tipo de paz que solo se gana después de haber tocado el fondo y decidido volver a subir. Una tarde, cuando todos se fueron, quedamos solos. Julián se sentó frente a mí con una taza de café y me miró como quien observa un horizonte invisible. Lucía, ¿sabes qué es lo más difícil de una reparación?, preguntó. No es encontrar la falla,
sino aceptar que hay piezas que no volverán a ser como antes. Pero eso no las hace inútiles. Las hace únicas. Su voz tembló levemente. Yo fui una de esas piezas, continuó. Me doblé, me quebré, me oxidé, pero tú me diste la oportunidad de volver a servir. Sentí que las lágrimas me ardían detrás de los ojos. No, papá, le respondí. Tú me enseñaste a creer en lo que puede volver a funcionar. Sin ti, yo habría sido una pieza abandonada también. Él sonrió, y durante unos segundos, el silencio se volvió tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj y el murmullo del viento filtrándose por las rendijas del techo. Era la calma de quien sabe que, al final, todo encaja donde debe. Esa noche, mientras apagábamos las luces del taller, sentí una paz que hacía años no conocía. Afuera, el cielo se había despejado por completo y la luna iluminaba los charcos del suelo como espejos nuevos. Julián cerró el portón, se limpió las manos con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo y se quedó mirando el letrero. Las palabras "Segunda marcha, Escuela de Mecánica y Dignidad" brillaban con un reflejo dorado. Nunca pensé que volvería a ver mi nombre asociado a algo bueno, dijo con una sonrisa cansada. No hace falta que lo veas, papá. Está en cada motor que arranca, en cada persona que vuelve a creer en sí misma. Él asintió, y juntos caminamos hasta la puerta. El aire olía a metal tibio, a café recién hecho y a futuro. ¿Sabes?, dijo mientras guardaba las llaves. Siempre creí que los motores eran mi legado, pero ahora entiendo que mi verdadera obra eres tú. No pude contener las lágrimas. Lo abracé fuerte, y en ese abrazo sentí que todo el dolor, los años perdidos, las noches de tormenta y silencio se disolvían como el humo del aceite quemado. Era como si el universo entero respirara con nosotros. Hoy, cada vez que abro el taller, me detengo unos segundos frente al portón y respiro profundo. Escucho los ruidos del barrio, el canto de las aves, el sonido de los compresores encendiéndose, y recuerdo aquella noche en que dejé entrar a un desconocido bajo la lluvia. No sabía que ese gesto de compasión iba a cambiar mi destino. Desde entonces, cada persona que cruza esta puerta recibe lo mismo que yo aprendí, una oportunidad para volver a arrancar. Porque entendí que la compasión que damos a los demás es el motor que repara las partes rotas de nuestra propia alma. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.